Dolorcito, autor América Gutiérrez. Dolorcito. Hubo una mañana que no fue como los demás días. Tocaba el periodo de clase de educación física. Estaba emocionada porque el profesor Luis nos había dicho que practicáramos un nuevo deporte, el voleibol. Yo ya tenía algo de idea de cómo se jugaba, que se necesitaba una redecilla, una pelota de voleibol, las manos, reflejos y rapidez. Esa mañana tenía una sensación rara. Estaba emocionada, pero al mismo tiempo sentía algo en el estómago, como un presentimiento. No sabía si era algo bueno o malo, pero no le tomé importancia. El profesor dividió la clase en dos grupos, uno a cada lado de la red. Me tocó estar del lado de los más grandes. Al principio no me importó, porque igual sabía que tendría participación. Siempre me han dicho que soy buena para los deportes, así que me preparé para dar lo mejor. Cuando el juego empezó, me sentía segura, recibía bien la pelota y hasta anotaba puntos. La verdad es que me gustaba mucho el voleibol. Fue entonces cuando noté un cosquilleo en el pie derecho, pero pensé que solo era el aire o algo sin importancia. En ese momento estábamos en primero básico. En un abrir y cerrar de ojos, mientras intentaba alcanzar la pelota, algo pasó. Jorge, un compañero alto y grande, saltó al mismo tiempo que yo para recibir la pelota. Pero él sin querer me empujó en el aire y mi cuerpo fue empujado hacia abajo. Cuando mis pies tocaron el suelo, sentí como mi pie derecho se doblaba lentamente y era como si el tobillo se rindiera y no pudiera sostenerme. Sentí un fuerte dolor, me había torcido el pie. Mientras caía, todavía pude ver cómo Jorge alcanzó la pelota con su mano derecha. Pero lo peor fue que, al perder el equilibrio, él también cayó. Y fue a dar justo sobre mis piernas. Cerré los ojos del dolor, sentía una mezcla de desesperación y ganas de llorar. Jorge se levantó rápidamente para seguir jugando, pero ni se dio cuenta de que yo estaba en el suelo, sin poder moverme, con un dolor horrible. Intenté levantarme para ver si mi pierna estaba fracturada. Gracias a Dios, no lo estaba. No era como un palito roto o una pieza de Lego. Pero el dolor era tan fuerte que no pude evitar gritar. No era solo un grito, era como llorar con el alma. Mi corazón latía tan rápido que no podía respirar bien. Al ver que estaba en el suelo acariciando mi tobillo, todos se alertaron. No recuerdo bien quién fue el primero en reaccionar, pero de repente vinieron varias personas a ayudarme. Creo que fueron como 5, y entre todos intentaron levantarme de los hombros, pero no podía ni dar un paso. Cuando una parte de tu cuerpo deja de funcionar bien, como una pierna o un pie, es como si perdieras el equilibrio de todo el cuerpo. No sabía qué hacer, me sentía muy mal. Me intentaron ayudar a caminar, pero no pude. De repente escuché que alguien gritó, ¡cárguenla! Pero los que estaban ahí no podían levantarme. Fue entonces que vi a lo lejos una silueta corriendo hacia mí. En ese momento parecía como una escena de película, como si fuera el mismo señor Darcy, viniendo al rescate. Era Carlos. Pensé que solo llegaría a ayudarme a sostenerme, pero no. En un parpadeo ya estaba en sus brazos. Me levantó con una fuerza y cuidado al mismo tiempo, sujetándome con sus brazos, una mano en mis piernas y otra en mi espalda. Me sorprendí mucho, pero también me sentí segura. Me llevó rápido con el profesor Luis, y para mí fue como un momento mágico dentro de algo doloroso. Carlos me sentó bajo un árbol y me dijo que todo estaría bien. En eso llegó el profesor Luis y le pidió que se fuera. Carlos no quería, pero se fue. Aunque se notaba que estaba preocupado, entonces llegó una amiga mía. Se acercó a verme y no pudo aguantar las lágrimas, mientras el profesor revisaba mi tobillo. Ella me abrazó con cariño, me dijo que todo estaría bien. El profesor me pidió que intentara caminar, y lo logré, pero con mucho dolor. Me dijo que no parecía fractura y que probablemente solo era una torcedura fuerte. Me senté en la banqueta llorando. Carlos después fue a hablar con Jorge, el chico que me había empujado sin querer. Quería saber bien qué había pasado. Al día siguiente, Carlos me contó que habían arreglado las cosas y que Jorge se iba a disculpar conmigo. Y así fue. Jorge se acercó a pedirme perdón. Carlos le había dicho que no quería que yo guardara rencor ni que pasara cosas malas, aunque me dolía el pie. Me sentí bien de saber que al menos no había sido algo con mala intención. Mi tobillo seguía mal, con un vendaje y me dolía al moverlo. Carlos me ayudaba a caminar, a no apoyar tanto el pie, y siempre estaba pendiente de mí. A los días, mi mamá me llevó al fisioterapeuta. Me dijo que por poco no me fracturé. Me explicó que como no caí completamente mal y no forcé más el pie, eso me salvó. Me dieron cremas, masajes y poco a poco mi pie comenzó a recuperar su movimiento. También me recomendaron usar una bota ortopédica para proteger el tobillo. Carlos no dejaba de cuidarme, siempre estaba ahí. Me decía que mi bota era linda, mientras otros me llamaban Transformer, por lo grande que era. Él me decía que yo era la Transformer más bonita del universo. Me hacía reír, me ayudaba con mis cosas y todos los días me preguntaba cómo me sentía. Gracias a esa bota tan grande que parecía un zapato especial, hice nuevos amigos. Algunos se burlaban con cariño, otros me ayudaban en todo. Y Carlos, bueno, él fue el más especial. Siempre me acompañaba, se aseguraba de que yo estuviera bien y me hacía sentir que no estaba solo. Después de un mes y 2 semanas me quitaron la bota. Seguí usando vendas duras para proteger el pie, incluso dentro del zapato del uniforme. Poco a poco mi tobillo fue mejorando, pero ya no era el mismo. Ya no podía correr como antes ni brincar sin sentir miedo. Sentía como una tensión en el pie, como si el músculo recordara lo que había pasado. Traté de patear una pelota de fútbol una vez y no pude, me dolía, pero a pesar de todo fue una experiencia que me enseñó mucho. Descubrí que tenía amigos que me querían, que me había alguien que se preocupaba de verdad por mí, y que aunque algo duela, también puede traerte momentos lindos. Al final fue un momento duro, sí, pero todo terminó siendo un dolorcito.